Hola a todos y de nuevo bienvenidos a Ginette Guitarra. En el día de hoy vamos a hablar de un compositor extraordinario perteneciente al periodo clásico y romántico y es Fernando Sor. Este compositor contribuyó muchísimo para la guitarra clásica con sus composiciones y hoy vamos a explorar un poco sobre la obra El Gran Solo, opus número 14. El Gran Solo es una obra que desafía técnicamente a cualquier guitarrista. Contiene pasajes y elementos de niveles virtuosísticos y es una obra muy reconocida. Fernando Sor en ella pudo plasmar grandísimas cosas para la guitarra y en ella podemos ver cómo se destaca la belleza melódica y los desafíos técnicos. Fernando Sor nació en Barcelona en 1778. En 1813, durante la invasión de Napoleón Bonaparte a España, Sor tuvo que trasladarse a París en busca de mejores oportunidades. En la capital francesa rápidamente tuvo un reconocimiento debido a sus composiciones y a su virtuosismo como guitarrista. Su música contribuyó al crecimiento de la guitarra clásica, ya que en esos momentos la guitarra era considerada solamente un instrumento acompañante de la música popular, pero gracias a sus composiciones empezó a expandirse y a tomar más importancia dentro del mundo de la música. Sor compuso una cantidad significativa de obras en donde se incluyen sonatas, fantasías, preludios, entre muchas otras, llevando esto a que el instrumento fuera más respetado dentro del ámbito clásico. El Gran Solo es una obra significativa dentro del repertorio de la guitarra clásica. No se sabe exactamente la fecha en la cual Sor compuso esta obra. La primera publicación fue realizada en París con el nombre de Gran Solo opus 14, aunque muy probablemente la pudo componer años anteriores, momento en el que todavía vivía en España, llamándola sonata prima o primera sonata. La pieza refleja el estilo romántico de la época, caracterizado por melodías expresivas y emotivas. Así como una atención particular a la técnica virtuosa de la guitarra. El Gran Solo es una obra conocida por sus arpegios rápidos, pasajes escalísticos y cambios dinámicos. Está compuesta para ser interpretada con la sexta cuerda en re, es decir, un tono más abajo de lo habitual, que es en mi, la sexta cuerda en la afinación en la guitarra. Mientras Fernando Sor estaba viviendo en España, estaba muy en auge la ópera italiana, así que esta obra tiene muchísima influencia de la ópera italiana, algo que no se ve frecuentemente en sus otras obras. El Gran Solo comienza con una introducción en modo menor, es decir, en re menor, en tempo calmo, el andante, lo cual le da un carácter sobrio y algo oscuro, en donde aparecen acordes plaqué, algunos arpegios y donde los bajos adquieren gran protagonismo. Todo esto prepara la entrada al allegro, ahora en tonalidad mayor, en re mayor, donde el sonido se vuelve más ligero y brillante, y es allí donde se empieza a exponer la forma sonata como tal. Se combinan diferentes planos de graves agudos y también se expone un bajo a modo de marcha. También otros elementos son muy recurrentes como los ligados, los intervalos de terceras, exponiendo siempre el virtuosismo que se debe aplicar a la obra. Para mí personalmente, esta obra es sinónimo de alegría, pues sentí alegría desde el primer día que la leí y aún hoy en día que la interpreto siento como un gozo, es algo especial, es una obra realmente maravillosa. No en vano, hoy en día sigue siendo interpretada e incluida
en diferentes repertorios de grandes guitarristas, a pesar de que fue compuesta hace muchísimos años. Fernando Sor falleció en 1839 y su legado perdura a través del tiempo, en donde podemos ver su amplia obra para la guitarra, entre ellas esta obra El Gran Solo. Su contribución a la técnica y al repertorio de la guitarra lo han elevado a tal categoría que ha sido considerado el Beethoven de la guitarra. Esta obra dura aproximadamente 10 minutos, así que no quiero extenderme más. En el próximo video podrán apreciar mi interpretación. En el día de hoy quise hacer un recuento de lo que es esta obra, de lo que fue la vida de Sor a grandes rasgos. Así que espero que estén atentos para el próximo video en donde estaré compartiendo mi interpretación, que espero que sea del agrado de todos ustedes. Y bueno, no olviden darle like a este video, compartirlo, y aquellos que no se han suscrito, pues que lo hagan para que estén recibiendo las notificaciones del contenido que estoy haciendo con mucho cariño para todos ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad y un abrazo para todos. Hasta la próxima, mis músicos virtuosos. Chao, chao.